Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Esta es la clase de literatura. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes y llevarles este tema nuevo, los géneros literarios. Los géneros literarios son distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias, atendiendo a su contenido, estructura y características propias. Los críticos alrededor de la historia han hecho distinciones por las características de las obras literarias y las han clasificado de una manera que pueda hacerse más atractivo o más distintivo el poder identificarlas. La clasificación que vamos a ver ahorita fue dado por Aristóteles en su libro La Poética. El género épico, que era antiguamente pues el género narrativo, porque el género narrativo como tal pues expresa una intención, un carácter de contar una historia. Y el género épico cumple con esa característica. Por eso es que el narrativo surge del género épico. Ya lo vamos a ver después. En el género lírico, este obedece más que todo a el carácter estético. Buscaba la belleza el autor. Trataba de que esas estructuras o composiciones poéticas rimen o tengan alguna semejanza con la perfección. En el género dramático nos ocupamos de algunas obras que utilizan el diálogo como estructura para contar su historia. O sea, son personajes que mientras van diciendo sus pensamientos, sus sentimientos, las cosas que ellos quieren dar a conocer, se va contando, hilando los hechos. En el género que vamos a ver hoy día será el género épico, un género que es el primero y precursor de los demás. Es un género que implica bastante las hazañas, los héroes, las hazañas de estos, las aventuras y tiene una intención de adorar, de exaltar a estos personajes y también engrandecer al pueblo del que se habla. Su precursor, su mayor representante de género épico es Homero. Homero era un filósofo griego que era también considerado un aedo. A él se le atribuyen las obras La Ilíada y la Odisea, que son unas narraciones extraordinarias sobre la batalla de Troya con Grecia y también el regreso de Odiseo a su tierra en Ítaca. Otra característica del género épico es que estas hazañas, estas aventuras, estas formas de expresión del héroe tienen donde intervienen personajes mitológicos, personajes que son semidioses o dioses. Estas hazañas, se, todas estas hazañas tienen un contexto bélico de combate, es decir, no bélico, armas, no batalla, como ven en la imagen. Los participantes de la historia, como les decía, son personajes, por ejemplo, el héroe es exaltado, es un héroe que tiene cualidades sobresalientes. También participan dioses que, pese muy lejos de ser perfectos, más que todo son poderosos, que tienen poder para controlar o manipular a los seres humanos y a los semidioses que participan en la historia. Así también hay bestias horripilantes y también seres extraordinarios, los que llamaremos mitológicos. Las características principales de la épica, hablamos del legado histórico y cultural, ¿no? La mayoría de las obras épicas tratan de conservar la historia de los conflictos, de los lugares, de los nombres de personajes que tal vez fueron existentes y que se les agregan pues elementos ficcionarios. La narración es el lenguaje elevado en verso, ¿no? La narración antes en el género épico, como en la epopeya y el cantar de gesta, necesitaba
de una concentración o de un grado de conocimiento bastante prudente para poder entender todo el contexto y todo lo que estaba narrado. ¿Por qué? Porque utilizaban normalmente estas personas un lenguaje no coloquial, sino más bien un lenguaje un poco eh, elevado, culto, ¿no? Tenía cierto grado de, de cultura en el lenguaje que hacía que, pues, exigía prácticamente del lector o del oidor cierto grado de conocimiento. Tenía una intención moral porque normalmente las epopeyas o los cantares de gesta trataban de exaltar las virtudes de los personajes. En el cantar de gesta, por ejemplo, trata de exaltar la figura teóloga, ¿no? Trata de exaltar a Dios como ayuda idónea y divina necesaria para que el hombre pueda obtener victoria en sus batallas y aventuras. Tiene una temática bélica, como les decía, porque es un conflicto. Inclusive en los cantares de gesta había un conflicto armado para buscar, ¿no? Así la solución, ¿no? Querían tierras, por ejemplo, en la batalla de Troya y los griegos, la lucha supuestamente o la causa belis era el rapto de Helena de Troya, ¿no? De Helena de las manos de su esposo, ¿no? Agamenón, y por Paris, hijo de Priamo, ¿no? Al mismo tiempo que era hermano de Héctor, la mayor figura y el arquetipo de Aquiles, que representaba a los griegos y a los mirmidones. Entonces, eso lo voy a hablar más adelante en las especies épicas. Voy a contarles eh, las, las batallas que se dieron en la Ilíada y la Odisea. Y también vamos a leer un poquito de cada una para que ustedes se contextualicen. La presencia religiosa es en dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en la epopeya, que es digamos así, un subgénero dentro de la épica. La epopeya tiene presencia de muchos dioses, ¿no? Está Zeus como dios supremo, está Poseidón como dios del mar, está Apolo, dios de la belleza, Afrodita como la diosa del amor, Hades como el dios del infierno, Ares como el dios de la guerra y así, etcétera, ¿no? Entonces, tiene bastante presencia religiosa, pero estos, lejos de ser perfectos, pues son poderosos y, y juegan y disfrutan a la vez del sufrimiento humano. Entonces, sin embargo, en el cantar de gesta es diferente, porque la presencia es solo de Dios. Por ejemplo, en el cantar del mío Cid, necesita pues de la ayuda del mío Cid de Dios para tener victoria y así recuperar su honor. También les voy a contar eso en la épica, en las especies épicas que vamos a ver. Quiero que vean un pedacito, no lo voy a poner volumen mientras que les voy contando la historia. Entonces, sí, hay conflictos armados, por ejemplo, ahí está Eneas, ¿no? De la Eneida. Los personajes mitológicos, ¿no? Como están viendo en pantalla, Medusa, que convertía a sus enemigos en piedra con tan solo mirarles. Sirenas, ¿no? También implica sirenas, por ejemplo, en la Odisea hay presencia de dragones, caballeros, ¿no? Como en el caso del Cantar de los Nobelungos. Tenemos ahí también cómo eran escritos estas narraciones en verso. Como ven ahí, no llegan a llenar todo el renglón y toda la página. Y eran pues dados a los reyes como una especie de ofrecimiento, de ofrenda, ¿no? Se cantaban con una lira, ¿no? Se ponía ahí en la plaza y ellos mismos contaban, recitaban estos relatos ahí a oídos del pueblo para que todos puedan escuchar. Después, posteriormente se reproducían, ¿no? Ahí está la pelea entre Héctor y Aquiles,
¿no? Durante la Ilíada pues se da esta batalla bastante interesante. Tenían una musa, la musa normalmente es Calíope en las obras de de Homero, y los guerreros pues estos eran guerreros extraordinarios con poderes poderosísimos, ¿no? Por ejemplo, Aquiles tenía fuerza extraordinaria y era un gran guerrero. Entonces, ahí está Apolo, ¿no? Apolo, Poseidón, Hércules, Poseidón, ¿no? Todos estos personajes extraordinarios, ¿no? Que básicamente lo que hacían pues era provocar la ira de seres mitológicos, ¿no? Como en el caso de Medusa. Y como están viendo en pantalla, bueno, esos relatos voy a contárselos. Homero es el fabricante de estas historias, se le atribuye a él, aun pese a que en realidad Homero dicen que no fue una sola persona, sino que él era alguien que recitaba y después hubieron personas, como están viendo ahí, con papeles en la mano, que reproducían sus obras. La Ilíada y la Odisea son las obras que se le atribuyen a Homero, entre otras, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Todos comentaban esas historias y pasó de boca en boca hasta llegar a la actualidad, ¿no? Todo esto en base a guerra, lucha, combate, conflicto, ¿no? Todas estas historias, como la historia de Narciso, ¿no? Aquí tenemos algunas especies épicas. El primer es el poema épico. Estas eran narraciones que trataban de ensalzar básicamente a los personajes y la cultura en el que se desarrollaba la historia. Eran narraciones en verso. Ya vamos a leer algunas, voy a contarles algunas cuando veamos este tema profundamente en especies épicas y también en la videoconferencia que vamos a tener esta semana. La 2 sería pues la epopeya, que era un género que narraba las hazañas, como les decía, de héroes. Estos héroes eran sobresalientes, tenían habilidades, eran casi destructibles, porque por ejemplo en el caso de Aquiles, todo en él era indestructible a excepción de su talón. Entonces eran personajes que tenían fuerza extraordinaria y habilidades en combate pues magistrales. Sin embargo, en el cantar de gesta no, en el cantar de gesta los personajes son como nosotros. Se enferman, tienen sed, tienen hambre, tienen sueño, tienen sufrimiento, tienen tristeza y necesitan de la ayuda de Dios para tener éxito en sus batallas. Por eso es que en este género que nació en la Edad Media sobrevivió porque como necesitaba de la ayuda de Dios, según ese relato, entonces prevalecieron porque destruían en esta época todo lo que tenía que ver con ciencia o todo lo que tenía que ver con rebelión hacia Dios, ¿no? Y como estos relatos contaban de caballeros valientes que necesitaban la ayuda de Dios en sus batallas para tener éxito, pues estos perduraron, ¿no? No se destruyeron. Entonces, estas son las especies épicas que nosotros vamos a ver más adelante, inclusive en las semanas posteriores cuando terminemos los géneros literarios. Entonces es importante que ustedes comprendan cada una de estas y que puedan hacer su tarea que les voy a dejar sobre lo que hemos visto. Si tienen alguna duda sobre alguno de estos relatos, algo que les llame la atención, pueden escribirme. Esta semana no vamos a tener videoconferencia, sin embargo, la próxima sí. Y en esa voy a darles un adelanto más sobre el género lírico que vamos a ver. Y en la videoconferencia de esta semana, la semana 11, voy a tocar este tema y también el género lírico para no perder la hilación y que no hayan preguntas. Ok, conmigo, chicos, será hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho, lávense las manos. Nos vemos. Chao, chao.